Muy buenos días. Es un gusto para mí, jóvenes y papás y mamás de los jóvenes, si es que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto para mí estar este día aquí con ustedes. Me presento, soy Noemí Leiva Duarte, soy licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos y actualmente desempeño el cargo de directora académica del programa de nutrición. Entonces les voy a platicar un poco sobre lo que es nuestra licenciatura. Es la licenciatura más nueva de la Universidad Intercontinental, va para 11 años de haberse fundado. Tiene características especiales que quisiera yo darles a conocer en esta sesión informativa que hemos preparado para ustedes. Y los diferenciadores más importantes que yo señalaría del programa de nutrición en la Universidad Intercontinental es que es un programa que egresa a los chicos con capacidades y con competencias para intervenir a nivel de prevención, orientación y o tratamiento, tanto para personas como para grupos poblacionales, sobre la importancia que tiene la alimentación en la salud integral del ser humano. Un diferenciador o otro diferenciador muy importante es que contamos con la acreditación por el CONCAPREN, que es el Consejo Nacional para la Calidad de los Programas de Educación en Nutrición, y este organismo se encarga de auditar y de verificar que se cumpla con muchos parámetros que miden la calidad educativa. Y así como les puedo platicar que hay muchas escuelas que imparten la licenciatura en nutrición, muy pocas de ellas, hablamos de menos de un 20% de ellas, están acreditadas por un organismo nacional con gran prestigio y que se encarga precisamente de garantizar esta calidad académica. Entonces, cuando vayan a tomar su decisión, busquen siempre que tengan alguna garantía pues, de calidad en el servicio educativo que van a recibir. ¿Qué es la nutrición? Yo quiero hablarles el día de hoy precisamente de los campos de actuar que tiene el nutriólogo cuando ya es un profesionista, cuando ya está egresado y titulado de la licenciatura. Muchas veces ubicamos al nutriólogo como aquel profesional de la salud que está con una bata blanca sentada detrás de un escritorio y que prescribe planes de alimentación, muchas veces de reducción para personas que tienen algún tipo de trastorno en el peso corporal. Y la realidad es que el ámbito o los ámbitos profesionales del nutriólogo van mucho más allá de la consulta. Entonces, les voy a platicar un poco de cada uno de ellos y les quiero hablar también de una ventaja muy grande del programa de estudios de nutrición, y es que el nutriólogo pronto puede ejercer en forma autónoma, puede ser un emprendedor montando un consultorio para nutrición clínica o para cuestiones de asesoría, de capacitación, de orientación alimentaria, etcétera. Entonces, les voy a hablar un poco de estas áreas como para enmarcar la actividad profesional que tiene el nutriólogo, sobre todo el nutriólogo egresado de la UIC. Obviamente una de las áreas importantes y que mucho atrae a los estudiantes es el área de la nutrición clínica. ¿Qué hace el nutriólogo clínico? Pues realmente es un profesional que conoce a fondo la fisiopatología de diversas enfermedades y entonces colabora con el médico tratante y hace que la alimentación sea un factor coadyuvante en el tratamiento o en la curación incluso
de pacientes o de personas que viven con enfermedades crónicas no transmisibles, como lo son la hipertensión, la diabetes, la obesidad, incluso el cáncer. Ese es un área de acción muy importante para el nutriólogo. También estamos interviniendo a nivel muy profesional y con muy buenos resultados en el área de nutrición deportiva. Se sabe muy bien que el metabolismo del deportista se torna en un metabolismo muy particular, acelerado, que requiere de reservas para hacer frente a los desplantes de gran consumo de energía que va a desarrollar durante su actividad física. Entonces, el nutriólogo ha hecho también un papel muy importante en el área de la nutrición y el deporte, asesorando a deportistas tanto de fin de semana como a deportistas de alto rendimiento en lo que es su alimentación antes, durante y después de sus competencias. Así que ahí está otra área de oportunidad para el ejercicio de la nutrición. También se ha visto que la falta de información y la falta de creación de hábitos alimentarios saludables, sobre todo desde la primera infancia, condiciona una vida adulta que es más susceptible a diversas enfermedades. Entonces, el área de la educación en nutrición está cobrando un gran auge, una gran importancia. Ya cada vez existen más escuelas que están contratando licenciados en nutrición y que están incluyendo en sus programas temáticos, pues lo que es la educación en nutrición y el que puedan los chicos tomar decisiones informadas e ir creando hábitos alimentarios adecuados y saludables que les permitan llegar a la vida adulta en sus mejores condiciones. Esa sería otra área de oportunidad para ejercer la nutrición. Y bueno, pues no quiero ni puedo dejar de lado lo que es el área de la investigación. A quien le gusta investigar sobre la actividad tan importante que tiene el portafolio de alimentos, como ahora se le llama, que consume una persona en particular, y la relación que esto tiene con la expresión de ciertos genes que pueden hacer que se manifieste una enfermedad crónica. Esta también es una actividad apasionante para el nutriólogo al que le gusta el área de investigación. Actualmente se han encontrado muchas relaciones determinantes entre el consumo de ciertos alimentos y la expresión de algunos genes que, repito, pues van a condicionar finalmente la aparición de ciertas enfermedades. Entonces, hay investigación y hay institutos a nivel mundial que están trabajando este tema, porque esto tendrá que ver en forma muy importante con la salud pública, no nada más de nuestro país, sino incluso a nivel mundial. Entonces, otra área de actividad, insisto, apasionante para el nutriólogo al que le gusta y al que le interesa hacer investigación. Hablo también de lo que es la nutrición molecular, que tiene mucho que ver con este campo de la investigación, en donde a través del estudio genético de la persona se puede saber qué predisposición genética existe para el desarrollo de ciertas enfermedades, como se los comentaba, y entonces el hacer manipulaciones a la dieta, al plan de alimentación, puede prevenir o retrasar la aparición de estas condiciones crónicas que a veces son pues, de muy difícil control. Entonces, los invito a que también incursionen en ese campo. Es algo que realmente puede cambiar el curso de la salud pública en nuestro país y, repito, incluso en el mundo entero.
Otra área que ha cobrado también mucho interés y mucha importancia en el área de la nutrición es aquella de los servicios de alimentación o de los comedores industriales o institucionales. Cada vez más personas en una empresa tienen problema para salir a la calle, a la vía pública muchas veces, a comer una comida cara, una comida que no es inocua, una comida que finalmente no está balanceada, no es saludable y que sí les va a posiblemente a provocar un riesgo a la salud y les va a costar además pues mucho más de lo que vale. Así que se han dedicado muchas empresas a acondicionar lugares para que sus empleados puedan tomar ahí sus alimentos y ofrecerles una alimentación saludable, completa, variada y sobre todo higiénica y no hacerlos correr el riesgo de contraer alguna enfermedad de origen alimentario. Finalmente les quiero hablar también, aunque no es la menos importante, les quiero platicar por último de la incidencia del nutriólogo y la necesidad de que el nutriólogo participe en la elaboración de políticas públicas. Creo que todo mundo sabe actualmente que estamos atravesando por una pandemia que nos vino a encontrar en un muy mal momento. Ya éramos un pueblo empobrecido y enfermo, precisamente en gran parte por la falta de establecimiento de políticas públicas adecuadas y efectivas, y nos llega un problema, una epidemia como lo está haciendo el COVID, que verdaderamente pues nos ha provocado un sinfín de problemas que creo que nadie podríamos habernos imaginado, y esto está directamente relacionado con el estado de nutrición y pues con el tipo de alimentación que lleva a cabo la población mexicana. Entonces, estos son los campos de acción del nutriólogo, todos ellos apasionantes, todos ellos esperando la asesoría del nutriólogo. Y voy a pasar ahora a platicarles en concreto qué hacemos en cada una de estas áreas, como para que se imaginen un poco más aterrizado lo que es el campo laboral del licenciado en nutrición. En la consulta básicamente damos orientación alimentaria. Es muy diferente acudir a un nutriólogo porque tiene uno una enfermedad crónica y el médico tratante lo manda con el nutriólogo para que el nutriólogo lo asesore sobre un plan de alimentación adecuado, a simplemente buscar orientación alimentaria. Yo quiero saber cuál es el mejor patrón de alimentación para mi familia. Yo quiero saber eh, cómo se evalúa el menú que me están dando, por ejemplo, en el comedor ejecutivo de la empresa. Hay muchas cuestiones de orientación que el cliente busca en los consultorios de nutrición. Evidentemente también acuden pacientes que ya tienen enfermedades crónicas y que acuden por un servicio de dietoterapia que va a hacerles también un cambio importante en su calidad de vida. Les repito, coadyuvando al control de la enfermedad o incluso a veces disminuyendo o eliminando síntomas de la misma, ¿no? La alimentación complementaria se refiere a cuando una madre de familia que acaba de tener un bebé lo está alimentando exclusivamente al seno materno y a los 6 meses de edad el bebé necesita ya consumir otro tipo de alimentos, sobre todo alimentos sólidos, y entonces se asesora a las mamás en cómo manejar este programa de alimentación complementaria o de ablactación, es decir, de introducción de alimentos sólidos al bebé. Ya hablamos de la alimentación para deportistas, ya es raro que en las federaciones de deporte profesionales o semiprofesionales no exista un nutriólogo que se encargue de todo el aspecto nutricional y alimentario del equipo de la federación del deporte del que se trate. Asesoramos también a futuras
mujeres que quieren concebir, que quieren ser mamás, y somos también capaces de asesorar a las mamás para que establezcan una lactancia exitosa con sus bebés. Ahora sabemos que no hay mejor alimento, salvo muy contadas excepciones, que las hay, pero no hay mejor alimento para el bebé que la leche de su madre y la leche materna. Entonces, el establecer una lactancia materna exitosa es un programa ganar-ganar tanto para la mamá como para el bebé. Así que también podemos asesorar en cuestiones de lactancia materna. Y otro campo que quisiera yo mencionarles, porque ahora también está muy en la mesa, muy sobre la mesa como un tema de discusión y un tema controversial, que es la interpretación de las etiquetas nutrimentales. Si no lo saben, se los comento, hace muy poco se aprobó la ley que obliga ya a los alimentos ultraprocesados a manejar el etiquetado de advertencia frontal en forma obligatoria. Y a veces, aunque estos sellos son un poco más fáciles de interpretar, no siempre la interpretación es correcta o no siempre la interpretación es sencilla. De manera que hacemos también, organizamos talleres con madres de familia, con los mismos actores de la industria alimentaria para precisamente saber interpretar estas etiquetas nutrimentales. Durante la consulta, lo primero que hacemos es evaluar el estado nutricio de la persona. ¿Cómo hacemos esto? Pues mediante la determinación de diferentes índices y de diferentes mediciones, como son la estatura, el peso, la circunferencia de cintura, la circunferencia de cadera, y utilizamos equipos y aparatos. Por ejemplo, esto es un plicómetro, aquí se pellizca el pliegue cutáneo para medir mediante fórmulas después que se aplican lo que es el porcentaje de grasa corporal. También se mide anchura de huesos, como lo estamos haciendo en estas fotos. Y este es un aparato que tenemos, por cierto, en la Clínica Universitaria de Nutrición, que es un analizador de composición corporal. Subimos al paciente y nos mide cada compartimento y nos da un valor aproximado de la composición corporal en cuanto a masa grasa, en cuanto a agua, en cuanto a tejido o a masa muscular, lo cual nos sirve en forma importante para tener los parámetros antropométricos de la evaluación del estado nutricio. Otro aspecto que también se maneja en la consulta para evaluar el estado de nutrición son todos los parámetros bioquímicos. Digamos que podríamos englobar aquí a los análisis de laboratorio. Aquí estamos tomando, por ejemplo, la glucosa capilar, la glucosa en sangre capilar de un paciente o de un cliente que probablemente no sabe y tiene su glucosa en ayunas elevada, y esto lo condiciona a una posible condición diabética un poco más adelante. También tomamos en cuenta factores dietéticos, como es la encuesta de 24 horas, el recordatorio de 24 horas, la encuesta de consumo de alimentos y muchos otros factores que nos pueden hablar ya de un diagnóstico nutricio que va a ser nuestra plataforma o nuestra base de trabajo para prescribir entonces sí un plan de alimentación que sea adecuado y personalizado a cada paciente. Aquí hablábamos de la educación en nutrición, lo cual es muy importante. A veces pensamos que los niños, por ser niños, no disciernen conceptos, y la verdad es que los niños también pueden y saben tomar decisiones siempre y cuando tengan la información necesaria. Así que este tema en las escuelas, pues importantísimo. La lactancia materna, ya hablamos de ella grandemente, los nutriólogos siempre estaremos a favor de la lactancia, ¿no?
Repito, salvo en condiciones de patologías especiales, que ahí sí impiden totalmente una alimentación al pecho y habrá que recurrir a otro tipo de estrategias para la alimentación del bebé. Los deportistas, bueno, pues está más que probado y es un área fascinante porque generalmente al nutriólogo que le gusta el deporte es aquel que se especializa en deporte. Entonces, comparte con sus clientes esta pasión por el deporte y lo hace un profesional como muy preparado, muy integral, digamos. Los comedores industriales o institucionales, desde hospitales que manejan un servicio de alimentos para sus pacientes internados, escuelas, hoteles, empresas varias. Hay lugares que preparan hasta 3,000, 4,000, 5,000 raciones de comida al día y esto tiene su gran complejidad y su gran ciencia, sobre todo en lo que les comentaba yo, en la cuestión higiénica, en la cuestión de que los alimentos no vayan a provocar alguna enfermedad a los empleados. La investigación, vuelvo a lo mismo, hay centros de investigación de excelencia aquí en México y por supuesto en el extranjero, que reciben el trabajo de los nutriólogos, que toman los conocimientos que tiene el nutriólogo y que con eso están haciendo grandes descubrimientos en, repito, cómo la genética puede influir en la aparición de enfermedades que ya estaban, al que la persona pues ya estaba predispuesta, pero que no lo sabía y entonces evitando algunos alimentos o introduciendo de manera frecuente otros, con esto se puede retrasar la expresión o la aparición de la enfermedad. El rol de los genes pues cada vez es más importante. Ya el Instituto de Medicina Genómica está participando también en este tipo de estudios, pues con resultados muy esperanzadores y muy interesantes, porque sabemos muy bien que el problema de la epidemia de enfermedades crónicas comienza con una dieta inadecuada, con un sobrepeso que después se convierte en obesidad y de ahí pues se asocia con toda una serie de otras enfermedades que le restan calidad de vida al ser que las padece y le cuestan mucho dinero a nuestro sistema de salud pública. Por último, quisiera yo hablar un poco de esta cuestión de el etiquetado de advertencia. Ha sido un tema muy controversial porque se encuentran aquí intereses desde diversos puntos o desde diversas trincheras, digamos. Y estos intereses se ven afectados muchas veces, favoreciendo otro tipo de situaciones. A mí me cuestiona mucho como nutrióloga si el interés en la industria, en el desarrollo de la industria alimentaria en cuestiones de productos ultraprocesados debe anteponerse a los intereses de la salud pública. Creo que las consecuencias de la falta de políticas públicas está manifestándose ahora en la pandemia que tenemos encima y hablo exclusivamente de obesidad y enfermedades crónicas y pues aparte nos llega este virus y verdaderamente genera un caos a nivel, no nada más nacional, a nivel mundial. De manera que quiero ser muy clara, no le doy toda la responsabilidad a la industria. Me parece que la industria alimentaria ha tenido grandes aportaciones también para la nutrición y para la alimentación del ser humano. Sin embargo, perdón, sin embargo, también creo que ha existido un hueco, un espacio que no se ha atendido en cuanto a la regulación y en cuanto a la legislación. Aquí tenemos que pensar mucho en cuál es el efecto que ha causado la mercadotecnia y la publicidad, por ejemplo, en los hábitos alimentarios de los niños.
¿Cuál ha sido el efecto de la publicidad en el consumo de refrescos y de bebidas azucaradas? Y cómo muchas veces a nivel de investigación en las encuestas poblacionales, la gente ni siquiera asocia el consumo de ciertos alimentos con el desarrollo de ciertas enfermedades. Entonces, me parece que estos problemas de salud pública son absolutamente multifactoriales y que las soluciones deben ser multifactoriales, como en algún momento alguno de mis estudiantes, porque yo toco el tema del etiquetado, alguno de mis estudiantes me decía, entonces el etiquetado frontal de advertencia va a resolver el problema de la epidemia de sobrepeso y diabetes que tenemos. Y le dije, no. Entonces, ¿cuál es el sentido? Es una de las estrategias, no es la estrategia. Tenemos que buscar estrategias en todos los frentes, en todas las trincheras, porque estamos hablando de la salud de nuestra población, estamos hablando de que las enfermedades crónicas se presentan cada vez a edades más tempranas. Hay niños que ya están presentando en secundaria diabetes tipo 2 e hipertensión arterial. Entonces, algo tenemos que hacer el personal de salud, pues para empujar que también la parte de gubernamental o la parte del Estado cumpla con su labor y también ayude a que la gente pueda tomar decisiones informadas. Esto básicamente es el campo de actuar del nutriólogo y quiero pues terminar con algo que pues a mí me dio mucha risa cuando vi este meme porque es bien cierto, ¿no? Que nos subimos a la báscula y queremos llorar. Todo mundo piensa que pesa menos y que mide más, y la triste realidad es que, y más conforme vamos avanzando en la vida, cada vez pesamos más y medimos menos. Así que estudia nutrición, es una profesión hermosísima, muy compatible con una vida familiar. Si eres mujer, muy compatible con ser madre. Y si eres hombre, muy compatible con ser padre y con ser un emprendedor que vea también por la salud pública de nuestro país, que tanto la necesita pues, para desarrollarse al 100. Yo termino aquí mi presentación y quedo atenta. Estoy a sus órdenes. Mis datos de correo electrónico y de contacto están en la página de la universidad, en la licenciatura en nutrición. Y quedo atenta unos minutos por si existe alguna duda del público o algún comentario en el que yo pueda hacerles de utilidad. Quedo atenta a ustedes. Bueno, chicos, ha sido un placer para mí compartir este tiempo con ustedes. Repito, quedo total y absolutamente atenta y a sus órdenes por si puedo serles de utilidad, por si tienen alguna pregunta que yo pueda responder, me pongo a sus órdenes, correo electrónico. Dejo ahora de compartir para darle la palabra al siguiente participante y que pueda continuar el evento. Saludos y muy buen día.